Seguimos revisando la actualidad en distintos frentes. Mire, mercaderes, empresarios y capitalistas. Ese es el nombre del libro más reciente del historiador Gabriel Salazar. En su obra El Premio Nacional de Historia 2006, no solo desmitifica la figura de Diego Portales, el líder político conservador de principios del siglo XIX, sino que también examina las grandes fortunas del país. Estamos en el estudio de CNN Chile con Gabriel Salazar para conversar más en profundidad sobre este controversial trabajo, podríamos decir. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Despierta está? polémica o no? Yo supongo que sí, pero en todo caso el libro está pensado para que las polémicas sean rebasadas por la información que se entrega, porque es un libro que tiene muchísima información. Estuve muchos años haciéndolo, investigándolo, en Inglaterra, en Chile, qué sé yo, entonces, por eso es que es un libro gordo, podemos decir, porque tiene una masa informativa que justamente la busqué para que lo que yo digo allí casi sea irrefutable. Mucha documentación en el libro, y esto de establecer que el orden portaliano, ¿no es verdad?, que ha cruzado como, es una cosa que está institucionalizada, quizás está en la enseñanza, en la manera de enseñar. Uno cuando va al colegio le enseñan que el origen del Estado es igual a Portales. ¿Por qué este cuestionamiento? ¿Por qué el cuestionamiento? Bueno, porque está la gran duda, ¿por qué se ha construido una especie de mito patriótico, heroico, del orden portaliano que se creó en 1830 y que tuvo un apogeo hasta 1860? Entonces todo el mito está construido en esa etapa, pero no se menciona nada de lo que vino después de 1860, que es la decadencia de ese orden, la corrupción de ese orden, y termina en una muerte natural, ese orden portaliano, por 1910, o sea, en el primer centenario, que es la época de la gran crisis social, el colapso de la economía chilena, el desprestigio de las clases políticas, la miseria de los conventillos, la mortalidad infantil que llegó a ser un récord mundial, la prostitución callejera, la delincuencia, etcétera. Entonces no se conecta el orden portaliano, porque se habla solo de su origen, 1830, 1860, pero no se habla de su vida posterior hasta la gran crisis de 1910. No se asocia el orden portaliano con la crisis de 1910, se la separa. ¿Y por qué como que revive entonces? Y luego muchos gobiernos como que hacen alusión a este orden portaliano para instaurar una nueva mirada mucho más jerárquica del país, por decirlo de alguna manera. Por razones políticas, porque las élites que triunfaron en 1830 con la batalla del Ircay y el ejército comandado por Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, era una élite mercantil, una élite de empresarios que eran mercaderes en el fondo, no era un empresariado industrial, incluso eran contrarios al desarrollo industrial, eran exclusivamente mercaderes. Entonces ellos logran la hegemonía económica, que es lo que estudia el libro, la hegemonía económica durante 1830, el 60 e incluso después. Pero esa élite mercantil no logra desarrollar el país y se precipita en conjunto con el país a la crisis de 1910. Entonces, ¿qué ocurre en 1920? Hay dos golpes militares, el 4 de septiembre, el 5 de septiembre de 1924, el 23 de enero de 1925, que reponen nuevamente a la oligarquía mercantil en el poder. Entonces, Alessandri dicta una constitución política que es igual a la constitución política de 1833. Entonces la misma oligarquía mercantil llega de nuevo al poder después de 1925. Entonces restauran el mito portaliano. Y el mito portaliano queda ya establecido como memoria oficial de la República, está todo en todos los textos escolares, ¿no es cierto? La figura de Portales tiene estatua en todas partes, no hay pueblo en el país que no tenga una calle de Portales, avenida Portales, qué sé yo. Entonces se ha mitologizado esa figura, que en el fondo fue la de un señor que instaló un régimen autoritario, represivo y que económicamente fracasó en todos los aspectos y fue el responsable de que Chile no fuera un país industrial, ¿no? Fundamentalmente esa es la acusación que yo le hago a ese régimen, que no fue capaz, no quiso desarrollar el capitalismo industrial. ¿Y a través del siglo XX hay algún tipo de oscilaciones, ve usted, respecto de esa cercanía? ¿Se va instaurando a veces más cerca, a veces más alejado? Estoy hablando de los años 70 y luego, por supuesto, con la llegada del golpe militar y del gobierno militar, en donde la figura de Portales hasta teníamos edificio Diego Portales, ¿no es verdad? Así es. No, lo que pasa es que como dicen por ahí varias intelectuales, ¿no?, qué sé yo, estudiosos, la historia la escriben los vencedores. Y los que vencieron el 30 eran todos los mercaderes amigos de Diego Portales.
Los que ganaron en 1925 eran liberales amigos del comercio y de las relaciones con las grandes compañías comerciales extranjeras que estaban instaladas en Chile. Y los vencedores se expresaron a través de la historia. La historia de Chile fue escrita en función de las personas que obtuvieron el triunfo, tanto el 30 como el 25. Y esa memoria se reproduce posteriormente en los textos escolares, en la memorización que hemos hecho todos de esa historia. Entonces ya es un mito que se instala. Y por eso es que sigue más acá del 25. Y claro, se refuerza con, por ejemplo, el golpe de Estado de 1973, donde de nuevo los vencedores recurren a Portales y vuelve a restablecerse el mismo mito, que el nombre de Portales aparece nuevamente incluso en el edificio principal que dejó como herencia la Unidad Popular, ¿no? El famoso edificio de la UNTAD número 2, ¿no? A su juicio, entonces, señor don Gabriel, ¿qué otro personaje, a lo mejor por esta influencia, por esta cosa que ha sido a lo largo de la historia nuestra de instalar una figura tan potente como la de Portales, ha quedado en el olvido a raíz de Portales? Yo creo que han quedado en el olvido todos aquellos que eran partidarios de un régimen democrático, no autoritario, como el que impuso Portales, todos los que eran partidarios de desarrollar el país en base a la industrialización, no en base al comercio y al libre comercio, como lo impuso Portales, todos aquellos que lucharon contra este régimen y perdieron, todos han quedado en las sombras, ¿eh?, de la memoria pública, no aparecen en la memoria oficial, sus nombres no están de alguna manera en la señalética de las calles o en los monumentos de la República, y podríamos mencionar ahí una cantidad enorme de personas, ¿no? Desde, qué sé yo, generales militares como Ramón Freire, que aparece muy minimizado en la memoria oficial, hasta empresarios, como, qué sé yo, por nombrar uno, Félix Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña Maquena, que era empresario, pero a la vez un pensador muy distinto que abogaba por el desarrollo industrial del país. U otro empresario como Luis Aldunate, que hicieron lo mismo. Todos ellos perdieron, porque nunca el Estado chileno, salvo el periodo 1938-73, que lo hizo un poco, se preocupó centralmente por desarrollar la industria del país. A tal punto que podemos decir que en 1907, 1908, en Chile había más industria, mucho más desarrollada que la que hoy día tenemos. Una última pregunta, señor Salazar, desde el punto de vista quizá más sensitivo, ¿qué produce el hecho de, no sé si es la palabra exacta, el término, pero tratar de como de reescribir la historia a esta altura cuando hay toda una cultura tradicional de verla de una manera? Bueno, para mí fue muy importante hacer esta investigación precisamente porque sentí que era necesario desmitificar nuestra memoria y reconstruir nuestra memoria sobre una investigación más auténtica, más verdadera. Porque yo me propuse trabajar en esta dirección cuando escribí otro libro que se llama Labradores, Peones y Proletarios, donde describí la situación precisamente de los campesinos, de los peones, de los gañanes, de los rotos, de los vagabundos, o sea, de toda la marginalidad social que generó el modelo portaleano. Entonces yo me hice la pregunta, ¿cómo es posible que esta masa popular empobrecida haya coexistido con un Estado que se ha mitificado a tal nivel, ¿no? El glorioso Estado portaleano, único en América Latina, qué sé yo. Entonces decidí investigar este orden portaleano desde el punto de vista de su política económica, del comportamiento empresarial de sus dirigentes. Y el resultado fue el mostrar lo que muestro en este libro, que, bueno, esa lógica económica condujo al país al desastre de 1910 y esa lógica económica condujo al país a ser un país que no está industrializado y que al contrario sigue desindustrializándose. Entonces hay una responsabilidad enorme hay que cargar al Estado portaleano y el objetivo de este libro era mostrar justamente lo que no se muestra. Don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, muchas gracias por estar con nosotros aquí y compartir su tiempo en CNN Chile. Muy bien, buenas tardes.